Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amantes y aficionados al crimen real. Os voy a hablar de un caso que es el de Jean-Claude Romand. Aviso de antemano que esto es un caso entre francés y suizo, cuestión que voy a pronunciar de forma incorrecta el 100% de los nombres de personas y lugares. Y esto va a ser así. Dicho esto, comenzamos. El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Romand mató a su esposa, a sus dos hijos, a sus padres y a su perro. Después de esto, también intentó asesinar a su amante, tratando de suicidarse tras todo ello, prendiendo fuego a su casa quedándose dentro tras haber tomado barbitúricos. También existe la sospecha de que fue responsable de la caída fatal por una escalera de su suegro, Pierre Cloret, el 23 de octubre de 1988, a quien le debía dinero. Jean-Claude fue el único testigo del supuesto accidente. Además, existen sospechas sobre la muerte del propietario del inmueble en el que vivía de alquiler. El propietario fue a limpiar una caravana abandonada en el terreno de la vivienda. La caravana se incendió y el hombre murió dentro. No se ha realizado ninguna investigación sobre esta muerte. Hijo único de Aimé Romand, administrador forestal y agricultor del Jura, y de Anne-Marie, ama de casa. Nació el 11 de febrero de 1954 en los Les Aulniers. Su padre era muy frío emocionalmente y controlado, cosa que Jean-Claude admiraba y trataba de imitar. Según sus antiguos compañeros de instituto, era un estudiante que huía de las responsabilidades, con unos resultados académicos bastante mediocres, contrariamente al mito de supuesta brillantez que fue ampliamente difundido en los medios de comunicación en su momento. Consiguió aprobar el bachillerato, comenzó el año preparatorio para el concurso Agua y Bosques del Lycée du Parc de Lyon, pero abandonó al cabo de unas semanas debido a una supuesta novatada que no pudo soportar. Al año siguiente, en 1972, reanudó sus estudios de medicina en Lyon, pero no pasó del segundo año. No se presentó al examen por razones desconocidas, pero hizo creer a sus familiares que lo aprobaba con éxito todos los años. El engaño funcionaba. Continuó asistiendo a clases durante los primeros años. Se presentaba a los exámenes en el vestíbulo, no entraba y al salir afirmaba haber obtenido el título de médico. En realidad se matriculó 12 veces en el segundo año de medicina. En 1980 se casó con Florence Cloret, una farmacéutica que trabajaba como suplente en la farmacia local. Tuvieron una hija, Caroline, y un hijo, Antoine. Vivían de alquiler en una casa situada en la Rue Belleve, en Prevesy-Moins. Al principio, Roman logró sobrevivir con la venta de un estudio que sus padres le habían comprado en Lyon. Desempleado, Roman engañó a su familia y amigos durante años, haciéndose pasar por médico e investigador del ISERM y luego de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en Ginebra. Conducía hasta un área fronteriza entre Francia y Suiza y ocasionalmente visitaba el Servicio de Información al Público en el edificio central de la OMS. Consiguió mantener las apariencias leyendo obras especializadas durante sus horas libres. Invitado con su esposa a una cena en casa de un amigo médico, Roman discutió temas médicos bastante especializados con otro invitado que era cardiólogo de profesión. Al final de la velada, después de que la pareja se marchara, el médico habló de Jean-Claude Romand, a su anfitrión en estos términos: comparado con gente como él, uno se siente muy pequeño. Jean-Claude vivía de las sumas de dinero que había estafado durante años a su círculo de conocidos, con el pretexto de inversiones en Suiza. Llegó incluso a vender medicamentos falsos contra el cáncer a precios exorbitantes, y devolvió una parte del dinero a algunas personas con sumas prestadas de otras. Mientras simulaba asistir a congresos médicos internacionales en Japón y Estados Unidos, pasaba días enteros en hoteles y aparcamientos de autopistas llegando a traer regalos a la vuelta. Cuando el dinero se acabó, comenzó a pedir préstamos a quienes les decía que podía invertir
su dinero en fondos rentables a los que él tenía acceso como empleado de la ONU. A finales de 1992, algunas de sus víctimas de fraude comenzaron a pedirle que les devolviera el dinero, y un amigo de la familia descubrió que no pertenecía a la OMS. El sábado 9 de enero de 1993, mató a su esposa Florence en el dormitorio conyugal con un rodillo de cocina. Luego fue al dormitorio de los niños donde ejecutó a Caroline, de 7 años, y a Antoine, de 5, disparándoles en la parte posterior del cráneo con un rifle largo del calibre 22 equipado con un silenciador. Después del asesinato, ordenó la casa, recogió el correo, fue a la ciudad a comprar periódicos y luego vio la tele. Ese mismo día condujo más de 80 kilómetros para comer con sus padres en Clairvaux-les-Lacs, en el Jura, y los mató por la espalda con su fusil. También acabó con la vida de su perro. Condujo hasta París y pasó la noche con su amante, Chantal de Lalande. Le prometió llevarla a cenar a casa de su supuesto amigo Bernard Courcelles, cerca del bosque de Fontainebleau. No sé, pero sé que Blau. Fingió no encontrar el camino, se detuvo en un claro del bosque e intentó matarla rociándola con gases lacrimógenos y estrangulándola. Pero ante sus súplicas le perdonó la vida. Finalmente regresó a casa después de hacerle comprometer a su amante, que no se lo diría a nadie, alegando que sufre un tumor cerebral que está afectando su comportamiento. Esa misma noche roció gasolina sobre el ático, las camas de sus hijos y el cuerpo de su esposa. Después de ponerse el pijama y tomar barbitúricos caducados, inició el fuego a las 4 de la mañana. El incendio se produjo justo cuando pasaban los recolectores de basura, lo que permitió a los bomberos salvarlo. Los bomberos, al entrar, se encontraron los cuerpos de los niños y su madre en el piso de arriba, en sus respectivos dormitorios, empapados en gasolina. En el dormitorio de la pareja también encontraron a Román inconsciente. Mientras era trasladado al hospital de Ginebra, fue víctima de un error médico y se encontró sumido en un coma profundo. La policía descubrió un mensaje manuscrito en su BMW alquilado que decía: "Un accidente trivial y una injusticia pueden causar locura. Lo siento". La investigación muestra rápidamente que Jean-Claude Roman no es el hombre que describen sus familiares. Parece que en el momento del incidente, sus familias estaban a punto de descubrir la verdad sobre él, ya que su esposa no entendía por qué no podía llamarlo directamente a su oficina de la OMS, y un amigo ya había descubierto que su nombre no estaba en la lista de funcionarios de la organización. Es más, apenas unas semanas antes, a finales de 1992, durante una cena organizada por la esposa de Román, este había solicitado dinero insistente y secretamente a uno de sus amigos más antiguos, quien solo comprendió esta actitud inesperada en retrospectiva. A finales de diciembre de 1992, una fuente confiable informó que su padre sabía exactamente lo que su hijo había hecho con el fideicomiso que le había dado para administrar sus activos. Además, unos años antes, Jean-Claude Roman fue el único testigo de la muerte de su suegro, Pierre Cloret, el 23 de octubre del 88. Pierre cayó muerto por las escaleras de su casa pocos días después de solicitar el reembolso de una parte de su inversión financiera. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, afirmaron haberlo oído balbucear: "Jean-Claude me atrapó, Jean-Claude me atrapó", antes de que éste interviniera para colocarle una máscara de oxígeno en el rostro. Pierre murió a causa de sus heridas unos días después sin haber despertado. Como los tribunales se aferraron a la teoría de un accidente, Roman no fue procesado. Este último se encargó del funeral de su suegro e incluso organizó una recaudación de fondos. Más tarde malversaría todas las donaciones. Jean-Claude Roman siempre sostuvo que no era responsable de la muerte de Pierre Cloret. Tras un proceso en Bourg-en-Bresse, en el que permaneció prácticamente en silencio sobre los hechos y no reveló sus motivos para inventar otra vida desde cero, Jean-Claude Roman fue condenado el 2 de julio de 1996 a cadena perpetua por 5 asesinatos. Cumplió condena en la prisión central de Saint-Maur, en las afueras de Châteauroux.
Durante su encarcelamiento restauró documentos para el Instituto Nacional del Audiovisual y entrenó a sus compañeros de prisión, además de obtener un diploma en informática a distancia. Durante el juicio, el único momento en el que reaccionó y de forma muy emocional fue cuando mencionaron el asesinato del perro. Durante la descripción del resto de asesinatos permaneció impasible. Desde enero de 2015 se encontró en situación de elegibilidad para liberación, tras 22 años de condena. Solicitó su libertad condicional en septiembre de 2018. Esta solicitud fue rechazada en febrero de 2019 porque los elementos del proyecto presentado y su personalidad no permiten asegurar un equilibrio justo entre el respeto de los intereses de la sociedad, los derechos de las víctimas y la rehabilitación del condenado. Finalmente, el 25 de abril de 2019, el Tribunal de Apelación de Bourges aceptó la libertad condicional de Jean-Claude Roman, de 65 años, que tuvo lugar el 28 de junio de 2019. Según varios visitantes católicos de la prisión, Jean-Claude experimentó allí una conversión religiosa. El 25 de abril de 2019, después de 23 años de prisión, se le concedió la libertad condicional y era elegible para ser liberado antes del 28 de junio bajo supervisión, con la obligación de llevar un brazalete electrónico durante 2 años. También se le prohibió hablar sobre sus crímenes. Una decisión que indigna a su excuñado, Emmanuel Cloret. Estoy abatido, amargado y enojado con Jean-Claude Roman, que no asume sus responsabilidades. Para él es una victoria, nunca tendrá que dar explicaciones por este gesto. A partir del 27 de junio de 2019 fue puesto en libertad condicional en situación de semilibertad bajo vigilancia en la abadía de Fontainebleau, donde residió hasta el año 2022. En 2022 abandonó la bahía y se instaló en un pueblo de Indre. Desde entonces vive discretamente y debe comunicar cualquier cambio de residencia o viaje de más de 2 semanas al juez de sentencia, quien también puede citarle. También se le prohíbe contactar a las víctimas, aparecer en los medios de comunicación o aparecer por las regiones de Auvernia, Ródano, Alpes, Isla de Francia o Borgoña, Franco, Condado. Su trabajo restaurando cintas para Elina durante su condena le permite recibir una pensión de 833 euros al mes. Además, todavía tiene la obligación de reembolsar a sus víctimas. Se han realizado algunas obras basadas en este caso. La más relevante, a nivel literario sobre todo, es el libro El adversario de Emmanuel Carré, o Carrere, no lo sé. Quedó fascinado por el caso al leerlo en la prensa, especialmente toda la parte acerca de sus engaños, por lo que decidió empezar un proyecto que le tomó 7 años y culminó en este libro. Para escribirlo, se puso en contacto con Jean-Claude Romans por correspondencia. Investigó, fue a los lugares donde estuvo con los mismos recorridos que Jean-Claude le dibujó, asistió al juicio, le visitó en la cárcel y creó una novela de crimen real muy personal. No quería hacer retrato de un monstruo, pero tampoco lo quería blanquear, lo que le tuvo básicamente en un cierto conflicto durante estos años que estuvo en el proceso. El escritor describe sentir cierta compasión por Jean-Claude y tener la sensación de que ni él mismo sabía muy bien quién era. Quería entender por qué fabricó toda esa fachada y describe varias situaciones en las que se encontrase en el estado que se encontrase, hasta cuando él sabía que estaba molesto, siempre se mostraba muy comedido y reprimido en sus reacciones y forma de expresarse. Hoy en día, el escritor siente cierto arrepentimiento por la forma en que llevó las cosas en aquel momento. Para aquellos que estéis interesados en lo que rodea a este libro y a las declaraciones actuales del autor, pueden ver en Filmin el documental Carrere, el escritor y el asesino. También se han realizado 3 películas basadas en este caso. La película francesa L'Emploi du Temps del año 2001, que se centra sobre todo en el tema de la vida fingida y no tanto en el criminal. El adversario de 2002, que adapta el libro de Emmanuel Carré. Y La vida de nadie, también de 2002, que es una película española inspirada en la historia de este caso. Como toque final,
Voy a dar una cita que dijo en una de las poquísimas declaraciones que dio no recuerdo si fue a un escritor o a alguien de prensa, en Petit Comité. Jean-Claude Romans dijo: He matado a todos los que amo y por fin soy yo.